Bienvenidos a Intertextual por Página 16 y probablemente la lucha social más genuina que tenemos hoy en día es la del feminismo, y dentro de la propia lucha del feminismo creería que uno de los grandes problemas con los que se encuentran las mujeres son los tabúes. Paola Torres, bienvenida. Hola Luis, muchas gracias por la invitación y está bueno empezar a pensar desde los tabúes porque el feminismo todavía sigue siendo un tabú. Si tú te das cuenta, la palabra te hace un ruido, ¿no? Y te dice como, ¿eso qué es? Está bueno empezar a desmechar, a deshilar y a hilar muy fino, porque no todo significa lo que uno piensa que es. Claro, porque cuando hablamos de feminismo podemos ir como desmenuzando el tema, deconstruyendo el tema, y ahí nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones que son tabú. Por ejemplo, la menstruación. ¿Es un tabú todavía la menstruación? Es un tabú, sí. Cuesta hablar, ¿no? Cuesta hablar, creo que habría que preguntarle a nuestras abuelas cómo fue para ellas y ellas cómo le comentaron a nuestras mamás y nuestras mamás a nosotras. Y ahí podemos ver en dónde se va cortando ese hilo de eso no se habla, eso se esconde, tómese la pastilla para que no se le note. O sea, todo ese tipo de cosas todavía siguen estando muy presentes en la sociedad y en nuestras vidas. Entonces sigue siendo un tabú por más que estemos en el siglo XXI. Te estaba por decir eso, estamos llegando al 2020 y todavía seguimos con este tabú que es tan importante. ¿Cómo se lucha contra esos tabúes? Yo creo que hay que abrir la cabeza, primero que todo. Y para nosotras mismas, que es un poco de lo que yo siempre hablo con las chicas que se acercan a mí para hablar de menstruación consciente, que eso ya vamos a hablar, es empezar a pensar y empezar a amistarnos con nosotras mismas, y eso hace parte de querer nuestro cuerpo como es, ¿sí? Alejarnos de los mandatos normativos que siempre, o sea, con los que crecimos, ¿no? Las niñas son de rosado, 90, 60, 90. Si le llega la menstruación, que no se le note. Depilarse, peinarse, sentarse, todo ese tipo de cosas hacen a una construcción cultural de la mujer. ¿Cómo se lucha o cómo se amplía? Leyendo, escuchando, investigando y amistándose con nosotras mismas. Creo que una de las cosas más revolucionarias es el amor propio. ¿Sí? Y cuando nos empezamos a querer tal cual como somos y a asumir nuestra naturaleza como mujeres y portadoras del órgano reproductivo que tenemos, reproductor, ahí ya empezamos a conocer otro tipo de cosas y amistarnos. ¿Sí? Ajá. Dijiste una palabra clave, ¿no? Que es la menstruación consciente. ¿Qué es la menstruación consciente? La menstruación consciente tiene varias aristas. Una es poder saber que dentro de nuestra vida, como mujeres, digamos, y con identidad sexual femenina, tenemos más o menos 45, 50 años de vida fértil. ¿Eso qué significa? Que durante 45, 50 años vamos a menstruar. Y si empezamos a pensar un poco más, eso significa que durante un mes podemos gastar muchas toallas desechables que se van a biodegradar en 500 años. Y si que empezamos a pensar que somos más de la mitad de la población mundial, o sea, estamos nadando en toallas y tampones. Empezar a pensar un proceso ecológicamente o sostenible o consciente es eso, es ver cómo no contamino mi cuerpo con productos químicos. Con estos productos que tienen muchas cosas que todavía no nos han contado en los paquetes que contienen, pero que nos hemos dado cuenta que nos enferman, y a la vez cómo cuidar nuestra economía, cómo cuidar el medio ambiente y eso, y cómo sacarle la beta fea, asquerosa, y obviamente de eso no se habla. Entonces es empezar a ver que hay productos ecológicos para empezarnos a cuidar, y que, por ejemplo,
te pueden durar 10 años, 5, 2, dependiendo de la inversión que tú quieras hacer. Si ven la inversión, por ejemplo, de una copa de silicona quirúrgica que te introduces, te va a durar 6 años, al principio la inversión puede ser un poquito alta, pero si tú empiezas a pensarla es como, no es nada para todo lo que estamos comprando nosotras durante tantos años. Entonces eso es la menstruación consciente. Y además empezar a conocernos y a reconocernos como mujeres cíclicas. Ahí me gustaría que me expliques un poquito porque te escuché decir que muchas veces se invalida la opinión de una mujer por estar en esos días. Sin embargo, decías vos, las mujeres somos personas cíclicas y que tenemos toda una luna entera y a partir de ahí, bueno, repensarnos no solamente en no invalidar una opinión por 5 días o 6 días, sino entendernos desde las mujeres cómo somos y cómo funcionamos, o algo así escuché que decías. Sí, a ver, es que es súper bonito empezar a hablar de esto y es complejo el tema, ¿sí? Si empezamos a hablar de menstruación, empezamos también, aparte del no se nota, no se debe notar, no se debe hablar, es qué prejuicios carga. ¿Sí? ¿Con qué prejuicios carga la menstruación? Una, en esos días están irascibles, no se les puede hablar, están sensibles, lloronas, les duele, ¿sí? Eso ya es una connotación negativa. O también para empezar a decir, en esos días, estás en esos días como, wow, no se le puede hablar, no se puede hablar del tema. Bueno, entonces cuando nosotras empezamos, que era lo que yo te decía, empezamos a conocernos, es saber que nuestra naturaleza femenina está regida por la luna, ¿sí? Esto es, no vamos a ponerle un calificativo de esotérico ni nada, es empezar a conocer un poco más naturalmente de dónde venimos, o sea, cómo las mujeres de antes se cuidaban, cómo sabían cuándo era su época fértil, ¿sí? Antes no había internet, o sea, estamos saliéndonos de este momento, ¿no? Entonces empezamos a ver que la luna, así como es la que rige, ¿sí?, los mares, los vientos, las épocas de cosecha, para nosotras también está. O sea, por eso yo te decía, o habías escuchado, que somos 4 mujeres en una. Entonces, podemos estar un poco más apaciguadas, y esa sería nuestra luna menguante, está menguando, está empezando a ver qué está pasando y cambiando para llegar a la luna nueva, y luego la luna nueva es la explosión de la creatividad, de la fuerza, de la energía que queremos hacer, y después la luna llena con todos los proyectos. Entonces fíjate que, o sea, se va variando, y eso durante muchos años de nuestra vida. Y a veces es difícil entenderlo si uno no está en nuestra carne, claro. ¿Sí? Sin embargo, ojo, no vamos a decir que todas tenemos la misma sensibilidad frente a entender este tipo de cosas porque no lo conocemos. O sea, no nos lo enseñaron. Sin embargo, cuando nosotras nos empezamos a conocer, nos vamos dando cuenta de, uy, porque estos días estoy tan sensible, o porque estos días amanecí como que, wow, la quiero romper y quiero ser la dueña del mundo. Bueno, eso hace parte de nuestra ciclicidad. Una mujer que te está escuchando en este momento y quiere entender más sobre eso, lo único que tiene que hacer es buscar en internet menstruación consciente, o cómo sería. Menstruación consciente, o empezar a leer Luna Roja, o mujeres que corren con lobos, algo así. O sea, hay mucha información que nos habla de nosotras mismas y de toda esta naturaleza que nos rige, que nos hace potentes, que nos hace poderosas, que nos empodera, y que sirve para eso, para conocernos y para cada vez empezar a reconocernos desde todo lo que tenemos y que no nos dijeron que podíamos explotar. Y una de esas es la menstruación, ¿sí? Es una sangre limpia, que no huele nada, que está llena de células madre, vitaminas, porque imagínate que es lo que yo le cuento a las chicas, es,
Nuestro cuerpo está diseñado, después de que nos desarrollamos por primera vez, para todos los meses poder dar vida, ¿sí? Entonces, obviamente, el organismo tiene que agarrar todas nuestras defensas, vitaminas, calcio, hierro, y poner en nuestra zona, ¿no? En el útero. Y si no pasa, que quedamos embarazadas y vamos a dar vida, pues obviamente tiene que salir y empezar otra vez el ciclo. Por eso no es una regla, como muchos le dicen a la menstruación. Es un ciclo, porque va todos los meses cumpliendo lo mismo. Son 5 días y luego a los 28, hay mujeres que tienen 31, ¿viste? Es una ciclicidad como la luna. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta que hay muchas cosas por hacer y por seguir conociendo. Lean, investiguen, hay muchas cosas muy interesantes y hay muchas mujeres que saben del tema. Bueno, en esta deconstrucción de la feminidad, digamos, este es un punto que a mí personalmente me llamó mucho la atención, pero ¿cuántos puntos todavía hay por descubrir? Un montón, porque nos hace falta despertar un poco más frente a la alimentación, a nuestra relación con el medio ambiente, con los animales, con nosotros mismos, ¿sí? Empezar a ver qué tan conectados estamos con el mundo y más allá de la conexión virtual, digital, o sea, eso. Nos hace falta muchísimo, o sea, estamos creo que renaciendo de muchas cosas que es complejo, pero sí, nos hace falta mucho para seguir mucha deconstrucción. trascendiendo. Sí. ¿Qué es Mágico Carmesí? Mágico Carmesí Ecotoallitas es un emprendimiento que iniciamos hace 4 años con una amiga que es diseñadora y que ella se encarga de ser la costurera, la que cose las toallitas. Y entonces son toallitas femeninas de tela, como las usaban nuestras abuelas, que ellas hablaban de los trapitos. Bueno, esto digamos que es algo más elaborado. Nosotras elegimos las telas que sean de algodón, que no tengan químicos, que no sean plástico, o sea, nada que nos pueda perjudicar en nuestra salud corporal e íntima. Y son toallitas que pueden durar hasta 4 o 5 años dependiendo de cómo las cuidemos. Hay que lavarlas pues cada vez que tenemos el periodo, son higiénicas y no contaminan. Por supuesto, allá iba. Lo súper interesante es que le estamos apostando a la economía, al cuidado del medio ambiente y al cuidado de nuestro cuerpo. Y esa es la apuesta que hace 4 años estamos haciendo con Mágico Carmesí. Tenemos ventas directas, también estamos en las ferias los fines de semana, donde nos inviten a dar charlas. Ya también hemos dado charlas en algunos espacios así como conscientes. Y es muy lindo, no es original, o sea, esto está pasando en muchas partes del mundo. De hecho, también hay una colombiana que se ganó una beca y fue e hizo toallitas y bombachas, panties para niñas en África, porque se había notado una disminución de la asistencia de las niñas cuando estaban con el periodo, porque no tenían productos para gestionar la menstruación, entonces se quedaban en la casa para no mancharse. Entonces, esta colombiana, a partir de esa beca que se ganó, fue y regaló a las niñas. Entonces, no está pasando solamente aquí en Posadas, está pasando en Córdoba, en Colombia, en África. O sea, cada vez somos más las mujeres que le estamos apostando a otra manera de gestionar nuestro periodo. Paola Torres, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, Luis, a ti y a todas, bienvenidas. El momento es ahora y siempre podemos empezar a cambiar esos viejos hábitos que nos hacen mal. Esto fue Intertextual por Página 16.